faro en la noche. Hola queridos cristovidentes, me alegra mucho compartir con ustedes y yo estoy seguro que ustedes van a compartir con sus familias este tema porque trajimos una persona que sabe muchísimo de un tema que a todos nos preocupa, una mujer que se ha especializado en ese tema, es una de las periodistas que yo creo que más sabe en Colombia del tema de las TIC, de los negocios virtuales, de toda esa inteligencia virtual que hay hoy en día que es fundamental. Pues les damos la bienvenida a Adriana Molano. Bueno, pues me encanta saludarlos. Muchísimas gracias, padre, por esta invitación y me encanta compartir con todos ustedes, todavía en físico, hablando de temas del mundo virtual, las inteligencias artificiales y todas las perspectivas que se nos abren con esta desmaterialización del mundo e incluso de la humanidad, que es uno de los temas que tendremos que tratar. Oye, Adriana, tú eres comunicadora social, eres periodista. ¿De dónde te salió esa vena de decir, por aquí es y por aquí tengo que profundizar en estos temas? Bueno, pues esa es una pregunta que me hacen mucho porque mi perfil es muy particular. Vamos a empezar acá por los títulos. Entonces, sí, efectivamente yo soy comunicadora de profesión, mi pregrado es en comunicación, pero empecé a especializarme en temas asociados con tecnologías. Entonces, tengo un posgrado en ciudades inteligentes y sostenibles y además mi maestría es en gerencia. Pero estos niños de hoy en día son así. Los niños de hoy en día son así. Bueno, gracias por el piropo de niña, pero sí, finalmente estamos pensando en unas lógicas distintas. Al final terminé haciendo mi maestría en gerencia, pero gerencia del desarrollo sostenible. ¿Eso qué significa? Que yo soy una de las que creo que podemos cambiar al mundo para bien con tecnologías. Y desde mi pregrado, digamos que en ese momento, tengo que reconocer que aunque no fue hace tanto tiempo, esto de las tecnologías y de las redes y demás, eso no nos lo contaban en la Facultad de Comunicación, siendo que parece ser como un nicho habitual en donde se habla de estos temas. Yo empecé a trabajar y explorar por estas líneas porque siempre me ha interesado mucho y de hecho mi tesis de pregrado la trabajé con una propuesta para el Ministerio de Cultura de infraestructura virtual para las casas de cultura del país. Y todo el mundo decía como, ¿pero qué está haciendo? Dios mío, todavía no existía. Eso todavía no va a pasar, no nada. Para simplificarlo, era un proyecto para tener páginas web de las casas de cultura de todos los municipios del país mostrando la oferta cultural. Eso todavía sonaba chino y estoy hablando de no hace tantos años. O sea, es una década apenas lo que ha pasado desde ese momento y ha cambiado significativamente el mundo. Hoy hablar de una página web parece completamente normal. Hoy proponerles una estrategia digital de redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn y todas las demás es súper normal y estamos pensando ya en otros temas mucho más evolucionados. Y bueno, por ahí he hecho carrera y por fortuna lo de la comunicación ha funcionado muy bien para traducirle a los ingenieros lo que no aún le pueden hacer llegar tan fácilmente a todo el mundo. Ahora estábamos hablando precisamente de eso con Adriana. Claro, cuando uno habla con un ingeniero de sistemas o con alguien que sabe estos temas, le mete a uno unas palabras que uno dice, esto es imposible. Más o menos que cuando empezó el internet, yo recuerdo cuando empezó el asunto que tenía uno que meterse en el computador con un sistema de US, escribir una cantidad de palabras y de pronto sonaba por ahí un prrr, y ya se activó el internet. Uno decía, esto es complicadísimo, ahora ya no es así. Estamos todavía incursionando en un tema de desconocimiento de todas las cosas digitales. O sea, todo el mundo dice esto es muy importante, pero realmente no sabemos cómo es, para dónde va y y qué beneficios tiene. O qué impactos puede tener, y justamente esa es una de las mayores preocupaciones. Seguramente usted, padre, y muchos de nuestra audiencia han escuchado el cuento de la cuarta revolución industrial, y eso como que lo asociamos con internet y con las tecnologías y demás, pero no lo tenemos muy claro. Pues básicamente el contexto de la cuarta revolución industrial es el nombre sofisticado que se le ha dado a esta frase que todos pueden confirmar. El mundo cambió con las tecnologías. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en ese marco? Que el cambio es tan fuerte que hablamos de una revolución social del tamaño de la revolución industrial que nos enseñan en el colegio, asociada a la máquina de vapor y por allá Inglaterra en 1780 y demás. Es tan grande el cambio que estamos viviendo cortesía de Internet y del desarrollo digital que justamente hoy hablamos de esa cuarta revolución industrial que nos toca a todos.
sea bien que usemos y estemos permanentemente metidos en negocios digitales, tengamos un e-commerce, una página web donde vendemos, así vendamos por WhatsApp porque es una opción, o así no lo hagamos. Es más, preocupante todavía aún más es que la cuarta revolución industrial toca a los que sí estamos montados en digital, pero sobre todo le genera unos impactos muy negativos a quienes no están conectados. Y acá un dato muy particular es que el 50% de la población mundial no tiene acceso a Internet. Caramba. Pero además no tiene acceso a energía eléctrica o agua potable. O sea, estamos hablando de la cuarta revolución industrial, pero tenemos el gran problema de que eso no es ni siquiera conocido por más del 50% de la población. Es decir, tenemos a la mitad del mundo, vamos a decirlo en estos términos, volando en digital, porque además esta es otra discusión, pero montados todos en la nube de lo digital, mientras el 50% restante de la población ni siquiera ha vivido la primera revolución industrial. Entonces tenemos una brecha muy, muy grande y justamente ahí empezamos a hablar de la brecha digital y estos nuevos contextos, cómo nos cambian y cómo nos afectan en positivo o en negativo. ¿Esa marginación en Colombia también es así? ¿Es fuerte? ¿O? Bastante, bastante fuerte. Y creo que la prueba más sencilla de ello es que si bien, por ejemplo, en poblaciones, en municipios, tenemos en las cabeceras municipales conexión, casi siempre asociada a los operadores de telefonía móvil, entonces uno va con su celular y puede conectarse a las distintas redes. Cuando uno se va alejando de ese centro, de esa plaza central del pueblo, pues resulta que va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo señal y al final en algunas poblaciones resulta que es pues digamos que sobre todo por costos, no se instala la infraestructura y entonces uno queda completamente incomunicado y evidentemente se reafirman estas brechas. Nuestro caso no es tan radical como el del mundo y esta diferencia de 50 sí, 50 no, pero sí tenemos unas poblaciones completamente desconectadas. Y ese es un tema que necesitamos resolver como país, pero principalmente todos nosotros como ciudadanos entender qué podemos hacer para darles una mano a todos ellos y subirlos a este mundo digital. Tenemos muchas personas, según el censo de población, que ya son muy mayores. O sea, parece que hay una población anciana muy fuerte a todo nivel. Tal vez ellos van a sufrir más por este tema de todos estos negocios digitales, porque ahora todo es con una aplicación, porque ahora ya la cosa de antes, que era ir hasta allá, que le dieran a uno el dato, que viniera acá. Si no lo haces así, ya no existe hasta para hacer cosas en bancos. ¿Ahí hay un tema serio? Ahí hay un tema serio, pero lo primero que hay que entender es, si bien nosotros querramos o no, las tecnologías marcan el futuro de nuestra sociedad. Entonces, esto no puede ser aquella frase de todo tiempo pasado fue mejor. Tal vez desde la añoranza, sin embargo, es la evolución natural de nuestra sociedad asociado al desarrollo de las tecnologías. Y recordemos que la escritura es una tecnología, la rueda es una tecnología. Entonces, finalmente no podemos decir, digamos que no podemos mirar con ojos de desagrado, sencillamente necesitamos entender que es parte de la evolución natural de la sociedad y que seguramente nos abre muchas puertas. Pero, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, nos estamos dando cuenta y a partir de estudios y proyectos que se desarrollan desde el Ministerio de Tecnologías y de distintas organizaciones e instituciones, que los adultos mayores empiezan a encontrar nuevas fuentes no solo de entretenimiento, sino también de desarrollo personal que desde otra perspectiva parecían un poco cerradas para ellos. Por ejemplo, tener nuevos amigos, tener nuevas parejas, desarrollarse profesionalmente, capacitarse, desarrollar hobbies, compartir, hasta vender cosas por internet. Entonces, desde el que tenía el hobby del crochet o los bonsáis, pues empieza a encontrar lugares, tal vez su interés no sea llegar a venderlos, pero podría hacerlo, pero sí empiezan a encontrar comunidades en donde pueden conversar sobre el tema. Y eso ya es lo suficientemente positivo para brindarle unas nuevas formas de acercamiento y de inclusión social a todos los adultos mayores. Así que es interesante el panorama que se abre. Uno de los conceptos más importantes, digamos, en el mundo cristiano,
tanto evangélico como católico, es el tema de la comunidad, o sea, el poder construir comunidad con otras personas, pero así, de tú a tú, ¿sí? Reunámonos 10 y hablamos y construimos solidaridad. Esta nueva manera de ver las cosas reta el concepto o desafía el concepto de lo que debe ser la comunidad ahora como otra cosa. Yo creo que de hecho la lógica de Internet es una gran comunidad y millones de grandes comunidades. Y creo que acá es momento de casi que traer al diccionario y decir un poco qué significa lo digital. Cuando hablamos de lo digital estamos hablando de la interacción que se da con personas o con máquinas. Pero finalmente estamos hablando de cómo se conforman grandes comunidades. Lo que pasa es que gracias a las herramientas digitales yo ya no tengo a 10 o 15 reunidos, sino que tengo a 10 millones, 20 millones que están recibiendo mi mensaje y a la vez de quienes yo también puedo recibir sus mensajes. Entonces es una lógica tal vez mucho más ampliada y evolucionada, por supuesto tecnificada, pero que puede ser muy bien aprovechada si se encuentran unos propósitos particulares y sobre todo si está aquel corazón de la comunidad, que es lo que los conecta a todos. Les dije que este tema de este conversatorio iba a ser muy bueno. Estos mensajes también son muy buenos, ya nos vemos. Continuamos con Faro en la noche. Adriana, tú fuiste catalogada como una de las 10 mujeres con más conocimiento y autoridad sobre estos temas en el 2017. Esas son palabras mayores. Eso suenan a palabras mayores, sobre todo cuando uno tiene que sustentar de verdad ese cuento de saber. Porque además cuando uno está metido en el mundo digital, resulta que se mueve tan rápido que mi teoría es que realmente nadie sabe de esto. Se está moviendo tan aceleradamente que, claro, uno puede tener un panorama general, pero yo todos los días me sorprendo con nuevas formas de aprovechar la tecnología, con nuevos proyectos que se abren a nivel global, con cómo los colombianos de todas las regiones están trabajando en iniciativas y se apalancan a través de redes sociales o de proyectos de e-commerce o de inteligencias artificiales, robots, drones, y termina siendo sorprendente todo lo que hay por explorar. Entonces, tal vez una de mis mayores fascinaciones con la tecnología es que nunca va a dejar de sorprenderme. Y eso creo que es maravilloso. Oye, en América Latina y en el mundo hay todo un fuerte machismo, ¿cierto? Machismo, eso en todo lado, pero sobre todo en América Latina y por qué no decirlo en Colombia también. Esto de las tecnologías y de las nuevas tecnologías, ¿allá también se traslada el tema o allá como que dicen, no, aquí no hay posibilidad de que eso sea pues predominante? Bueno, pues debo decir que desafortunadamente el mundo tecnológico ha sido un mundo muy machista. Esto tiene que ver con temas de formación y temas de cultura y es algo tan sencillo como ¿qué regalo le damos al niño y a la niña? A la niña le damos la muñeca y al niño le damos un set de Lego o de piezas para armar. Algo tan sencillo como esa decisión de qué juguetes le estamos dando a los niños termina marcando qué habilidades desarrollan y obviamente se le facilita mucho más a ese niño después acercarse a áreas relacionadas con las matemáticas o las ingenierías y a la niña normalmente se le relega, incluso así tenga todo el potencial, todas las capacidades, se le dice como no, tal vez te va mejor en las ciencias humanas, en las ciencias sociales y este es un sesgo que tradicionalmente hemos tenido en América Latina y por supuesto en Colombia. Una gran ventaja que sí abren las tecnologías es que no importan los géneros. Todos ellos son transparentes en el marco de lo tecnológico. Lo digital y los entornos digitales lo que nos permiten es, uno, ser quien queramos ser, encontrar a otros que son iguales o que comparten sentimientos, sensaciones, formas de expresión como nosotros, pero a la vez en donde lo que prima es el talento.
Entonces, para eso no hay que ser ni hombre ni mujer, ni hay que ser machista o no machista o feminista. Finalmente, lo que pega es la fuerza del talento y de las ideas, y esas son las que tienen todo el gran alcance a nivel digital. Además de ser docente, además de ser periodista, además de escribir y de tener programas, tú asesoras a empresas y ejecutivos en estas nuevas tecnologías y en el e-commerce y todas estas cosas. ¿Cómo ha sido esa cercanía y esa manera de entender estas realidades los ejecutivos y las empresas? ¿Están preocupados? Dicen, o lo hacemos o nos quedamos o qué. Bueno, sí están preocupados, algunos no lo reconocen tan abiertamente porque además aquello de esos otros prejuicios que tenemos como sociedad, y es que el jefe tiene que sabérselas todas, ¿no? Y el jefe no puede equivocarse. Entonces, estos jefes en las organizaciones les toca muy discretamente preguntar, hacer llamados, investigar, y a veces les cuesta mucho reconocer en sus entornos organizacionales que están tan perdidos como cualquiera que esté en la calle frente a cómo está evolucionando el mundo y cómo cambian, por supuesto, los negocios desde la perspectiva de lo digital. Y acá, así como habíamos hablado previamente sobre la cuarta revolución industrial, hay algo que es muy importante de entender, y es que si el mundo cambió, es decir, la sociedad cambió en conjunto, es apenas lógico pensar que aquello que parece mover al mundo, es decir, el dinero y lo económico, también cambie. Y empezamos a hablar de economía digital y de cómo se generan unas nuevas lógicas para los negocios, y que cómo todos como usuarios o consumidores tenemos unas expectativas distintas. Y es que puede ser que para los mayores que estén acostumbrados a cierto tipo de relaciones más personales, bueno, sigue funcionando la tienda de Don Pedro en la esquina. Pero para los millennials, para los centennials, para los más jóvenes, uno no quiere ver a Don Pedro, y no es que Don Pedro le caiga mal, es sencillamente que uno está en otras cosas, pensando en otras formas de interacción, y prefiere pedir a través de lo digital. Y ese cambio nada más, para ese Pedro de la esquina, le supone unas nuevas habilidades, le supone estar conectado, le supone que ya no solo paga agua y luz, sino que también tiene que tener internet, le supone poder leer y escribir y atender los pedidos. Y esto, para poner un ejemplo sencillísimo, imagínense lo que pasa en una multinacional. Yo hoy, frente a mis proveedores en general de todos los productos o servicios que pueda consumir, estoy esperando unas experiencias distintas en digital. ¿Y eso qué es? Que cuidadito, por ejemplo, si yo voy a hacer un pago en línea, que van creciendo de a poquito en el país, no tanto como quisiéramos, pero van creciendo de a poquito porque todavía le tenemos miedo, pero cuidado si yo estoy poniendo la tarjeta de crédito y esa página se queda congelada. Yo ya me infarto, porque siento obviamente que voy a perder mis datos, voy a perder mi dinero, me van a robar y demás. Entonces eso quiere decir que esa experiencia en digital debería ser tan fluida como si yo deslizara la tarjeta y listo. Entonces sí hay grandes cambios que se están dando, las organizaciones están haciendo apuestas muy, muy interesantes, todo en el marco de lo que se conoce como transformación digital. Pero esa transformación digital sencillamente es: transformemos el negocio y, sorprendentemente, conectemos de mejor manera a mi negocio con otros negocios y otras personas. Y eso lo logro a través de la tecnología. Algunas personas ven que entran a Instagram, que entran a WhatsApp, que entran, lo que tú dices, a Facebook, y entonces dicen, oiga, mire, este está vendiendo y le está yendo lo más de bien. A ver, yo también quiero vender mis artesanías, mis joyas, mi marca de zapatos, no sé. ¿Tú qué le dirías a una persona que dice, tengo que incursionar y tengo que meterme en estos negocios? Uno, que lo haga. Definitivamente que lo haga y que aproveche, porque hay mercado para todo. Pero eso sí, tengan muy presente saber cómo utilizar efectivamente las herramientas y las plataformas, porque además esto no es tan fácil como yo pongo ahí una fotico de los zapatos y así estén lindos, claro, puedo vender uno, pero ¿y cómo voy a llegar a 20 millones de personas que podrían estar conectadas desde Colombia a través de Facebook? Bueno, pues necesito obviamente tener unas estrategias digitales, y eso es mucho más que solo publicar la fotico. 2, tengan un muy buen producto.
asegúrense de que tienen un muy buen producto porque la red castiga. ¿Esto qué significa? Que yo puedo comprar los zapatos, me parecieron divinos, pero llovió y se me deshicieron los zapatos, yo lo voy a publicar. Y hasta ahí se acabó el negocio porque a todos nos pasa que si entramos y vemos los zapatos divinos, pero debajo vemos un comentario de un cliente que nos está diciendo que se le deshicieron, se destiñeron, se dañaron, se despegaron, lo que sea, yo no voy a comprar. Entonces, la calidad es fundamental cuando uno está operando negocios en digital. Y además... Perdona que te interrumpa ahí. El colombiano dice, oiga, yo puedo hacer esto mucho más barato, así sea con mala calidad, lo hago más barato y voy a ganar más. Esa mentalidad no sirve. Esa mentalidad no sirve, entre otras porque, ¿recuerdan el concepto de la globalización que sonaba por allá en los 90? Sí, pues la globalización de verdad nos tocó aquí y ahora. En digital la competencia está en la esquina o en la China, en serio. Y con los nuevos modelos de distribución global y las facilidades que hay, yo puedo pedir hoy fácilmente un producto a la China, a Inglaterra, a Canadá, a donde yo quiera. Me va a llegar en una semana, 15 días, a lo sumo un mes, si es que no quiero pagar como el sobrecosto por velocidad en el envío, pero en últimas tengo un producto de talla mundial con el cual yo tengo unos precios muy competitivos, una altísima calidad y además tengo innovación y creatividad. Y entonces aquel ingenio colombiano puede ser muy bueno, especialmente desde ese factor adicional que les iba a decir, que es la innovación y la creatividad. Y es, sí, tenemos chispa para hacerlo distinto. Aprovechemos eso, pero hagámoslo bien, porque si no, nos van a destruir en digital y la competencia global nos deja por fuera. Podría entonces, para darle, siguiendo dándole esos consejos a los que quieren meterse en estos negocios digitales, que no es solo ofrecer una pulsera o 2 pulseras, porque de pronto alguien quiere 100 pulseras y entonces ahí ya no le puedo, o sea que tiene que preparar muy bien también. Absolutamente. Y el problema y ventaja, que es lo maravilloso, un poco desde esa lógica de comunidad, yo ya no tengo a los 10. Y a estos 10 yo no les puedo decir, sí, espere, acá me pidieron uno y entonces en 2 semanas le puedo tener al otro y al otro. Estas comunidades me están exigiendo hoy ya resultados y puede ser 1 o puede ser 1.000.000 de unidades. ¿Estoy preparado para enfrentar esos negocios? Tal vez sí, tal vez no. Si la respuesta es no, entonces mi estrategia de negocios en digital debería ser un poco más austera, un poco más segmentada, un poco más discreta, mientras yo mismo voy afinando mis operaciones y al final sí puedo producir 1.000.000 de pulseras de aquí a mañana, si es que así me las piden. Sí, porque digamos el artista que lo siguen millones en Instagram, bueno, pues el tipo manda su loción o su camiseta, pues se vende rapidito. Ajá. Pero el paisano que no lo siguen sino 10 en Instagram, entonces él tiene que pensar que no, como que no, porque entonces se comparan mucho con esos personajes y se baja mucho el ánimo, ¿no? Ah, pero mire, es que no, aquí a mí me siguen 10, al otro le siguen 20, al otro le siguen 50.000. ¿Cómo logramos analizar todas estas cosas? Bueno, pues ese es el fenómeno de los youtubers, los instagramers, los influencers en general. ¿Y qué es lo que está pasando? Que evidentemente hay, por ejemplo, el caso de artistas, cantantes, músicos, pintores, actores, que pues obviamente por el alcance mediático que tienen, pues disparan las audiencias en todas sus redes. Pero resulta que hay unos fenómenos muy particulares de influencers que son famosos porque son famosos. Entonces es un extraño círculo en donde la gente está conectándose de otras maneras y encuentra en un yo cualquiera que está publicando contenidos de su vida normal, de un producto normal cualquiera, encuentra unas conexiones particulares y ahí es donde vuelve a jugar la innovación y la creatividad. Tenemos el gran caso de Julio Profe, y seguramente ustedes lo conocen, que es un profesor que empezó dando clases de matemáticas por YouTube. Empezó grabando sus explicaciones, una camarita y un tablerito, y empezó a enseñarle gente todo el tema de factorización y álgebra y todas estas cosas que asustaban tanto como un recurso adicional para sus estudiantes.
Hoy es uno de los mayores influencers y de los mayores orgullos en educación en Colombia porque ha trascendido barreras y todo, literalmente todo el mundo que habla español está aprendiendo matemáticas y otros temas con Julio Profe. Entonces, esto no es de que él sí puede y yo no puedo. ¿Tengo algo que decir que vale la pena? ¿Puedo decirlo de una manera creativa y que enganche con otros? Entonces tengo todas las posibilidades de convertirme en ese nuevo influencer y no necesariamente tengo que ser el gran artista, ni mucho menos. Estos mensajes son muy importantes, vale la pena verlos. Ya nos vemos. Continuamos con Faro en la noche. Adriana, nuestro país es un país que pues, se preocupa por salir al mundo. La cultura, algunas veces hemos salido con una mala imagen, ¿ya? Ahora se nos reta para que podamos salir al mundo en otras líneas, construir relaciones comerciales con otros países. ¿Podemos tener las infraestructuras para poder responder a eso o todavía tenemos el discurso, la idea, pero cuando ya nos vamos a encontrar con los chinos en un negocio ya grande o con Holanda, como que espérese un ratico porque todavía nos toca manejar las cosas de otra? Pues espérese un poquito porque todavía nos toca manejar las cosas de una manera más discreta. Pero ojo que acá hay algo muy importante. Evidentemente hemos avanzado como país en términos de infraestructura. ¿Infraestructura qué significa en términos digitales? El cable que nos conecta, la torre que nos repite la señal de los celulares, todo aquello que nos permite conectarnos, que nos habilita esa conexión. De hecho, seguramente han escuchado mucho sobre el 5G y todo lo que está sonando y todas las proyecciones que se vienen en muy cercano, en muy corto plazo para el país. 5G es básicamente, piensen en una autopista en donde viajan las señales de internet y las señales móviles, en este caso particular. En este momento tenemos unas vías que corresponderían a tener 2 carriles en una calle y la vamos a convertir en una verdadera autopista. Imagínense si hoy estamos conectándonos con la velocidad y accediendo a los contenidos que accedemos teniendo estos 2 carriles. Cuando esto se ensanche de esta manera, vamos a tener muchas más posibilidades de acceder de formas veloces, por supuesto, pero además a 1000 contenidos distintos con mayor velocidad, mucha agilidad en el contenido mismo, y esto nos va a generar unos cambios. Entonces, estamos, y de hecho este 5G es tecnología de vanguardia a nivel global. Europa en este momento está en el mismo proceso que nosotros de instalación y de desarrollo de esas tecnologías. Ahora, no podemos comparar nuestra infraestructura y nuestras capacidades frente a mercados como los chinos o los de la India. Sin embargo, siempre se ha dicho y siempre hemos sabido que el mayor valor de Colombia es su gente. Y en eso nosotros somos líderes también en digital. Por ejemplo, Colombia es exportador o el mayor exportador en América Latina en temas de animación y de desarrollo 3D, programación. Y uno no cree que eso va a pasar. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado a muchos padres y madres que dicen como, no, pero es que el muchacho es que quiere hacer que muñequitos y animarlos después por computador. Sí, hay maravillosas posibilidades de negocio y de vender esto a todo el mundo. Y tenemos grandes talentos colombianos que son contratados, que de hecho pueden seguir trabajando acá, viviendo acá, con sus familias desde su casa, pero tienen contratos millonarios desde la China o desde donde sea para que desarrollen su trabajo. En talento humano estamos a la talla global y de hecho hay países que intentan seguir nuestro ejemplo en cómo desarrollamos el talento y cómo generamos unas industrias centradas en el desarrollo de contenidos digitales. Para todo lo que es la iglesia, que se preocupa por transmitir el mensaje, compartir la fe, llegar a los nuevos areópagos, ¿qué le corresponde? ¿Cómo ves tú? O sea, estamos todavía como atrasaditos, el discurso lo tenemos claro, pero como que ¿qué tenemos que hacer? Hablemos un poquito docente,
consultora, entonces tienes derecho a decirnos claramente cómo va ese asunto. Bueno, esto está peligroso que lo pongan a uno en cámara a decir esto, pero creo que si bien es cierto, el discurso está clarísimo y de eso no hay duda porque la historia de la humanidad y por lo menos de las sociedades modernas está mediada por ese mensaje que comparte la Iglesia. Lo cierto es que sí están un poco lentos en el proceso de apropiación y uso efectivo de las tecnologías. Entonces, necesitamos entender que el potencial de, por ejemplo, una red social como Facebook no es solo poner una imagencita hoy y otra mañana y solo voy a tomar como referencia el caso del canal. Esto no es solo anunciemos el programa 1, luego el 2, luego el 3. Generemos comunidad, porque para eso es lo digital y ahí es donde necesitamos entender y por supuesto instituciones como la Iglesia, pero también como la academia y también como el mismo sector público, necesitamos entender que está todo el potencial para generar unas conexiones distintas que incluso pueden ser más fuertes que las presenciales en el caso de las nuevas generaciones. Entonces creo que ahí sí hay unas apuestas súper interesantes por abordar. De hecho, uno de los casos de referencia institucional a nivel global es el Vaticano y todas las apuestas que está haciendo en digital. Entonces estamos hablando ya de producción de series web, estamos hablando de podcast, estamos hablando de nuevas formas de radio, de nuevos contenidos digitales para llegar a nuevas audiencias. Así que ahí ustedes tienen una casa mayor que pueden seguir muy bien de referencia. El tema de la territorialidad en la iglesia es importante. Esto es una parroquia, esto es una diócesis circunscrita en un territorio. Al darnos cuenta de esto que es mundial, o sea, es que gente de China, gente de México, gente de Canadá está viendo esto, uno diría, también se tiene que repensar el concepto de pertenencia en la iglesia a partir de parroquia, de comunidad. ¿Se tendría que revisar eso? Pues yo pensaría que sí, y ojo que lo estoy viendo desde la perspectiva de consultora organizacional y siento que estas territorialidades son muy complejas de manejar en digital, porque es que las fronteras no existen en digital, salvo casos particulares como por ejemplo China o Rusia o Corea que tiene sus propias internet, sus propias plataformas, sus conexiones y todos los vetos y restricciones de conectarse, pues más allá de eso, todos hacemos parte de este universo global. Finalmente creo que la apuesta de la iglesia como institución es la iglesia. ¿Cómo capitalizamos los recursos? ¿Cómo generamos unos tránsitos más llevaderos de esos grupos, de esas comunidades que estén adscritas a uno de estos círculos que pueden parecer absolutamente cerrados y absolutamente pequeños en un contexto tan enorme como lo es lo digital? Tal vez ahí sí habrá que hacer una revisión, pero yo no sé si esa les toque a ustedes desde las parroquias o tenga que subir por allá jerárquicamente. Toca más arriba, pero sí sería muy interesante, en últimas, finalmente, la iglesia como institución, si quiere tener vigencia, ha de adaptarse a los contextos sociales en los cuales está viviendo. Y sin lugar a duda, la iglesia ha mostrado unas evoluciones significativas en su mensaje y en sus formas de acercarse a la comunidad. Para la muestra, estamos en televisión. Asimismo necesitamos entender, y la institución ha de entender que pues el mundo cambió para todos, incluyendo para la religión. Así que, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo exploramos estos nuevos universos digitales y generamos nuevas conexiones con esas nuevas audiencias que ya estamos pegadas al celular y conectadas de maneras distintas con el mundo? Cambió el mundo, viene la 5G. ¿Cómo te ves o cómo nos vemos como sociedad en estas nuevas tecnologías, en estas maneras de hacer negocios, de relacionarnos? ¿Cómo te vislumbras? Una académica lo puede hacer o lo ha hecho en 20 años. ¿Cómo crees que es la sociedad en el 2039, 2040? ¿Cómo va a ser? Yo voy a hacer acá una apuesta por dos teorías, y hay dos teorías un poco frente a cuál es el futuro de la humanidad.
Entonces, con estas hiperconexiones, con este desarrollo de las máquinas cada vez más inteligentes, más autónomas, hay una teoría que dice que todo este desarrollo de las máquinas nos puede llevar a que sean los robots, que robots no significa que sea como la máquina física, pues así como lo que uno se imagina normalmente, sino que usualmente son códigos y algoritmos, inteligencias que están dentro de un computador cualquiera, un celular cualquiera, que generan unas interconexiones. El mundo de estas máquinas, donde ellas operan y realizan todo ese trabajo rutinario que todos odiamos, porque es que quien diga que lo ame, eso ya está un poquito anacrónico, pues las máquinas haciendo esto y un posible futuro de la humanidad es como la antigua Grecia. Entonces estamos dedicados más a las reflexiones y a las artes y la ciencia y la filosofía o la teología y etcétera, etcétera. Pero hay otras teorías, bueno, hay una que pongo acá en medio, que es la radical y es el mundo de Terminator. Entonces las máquinas se apoderaron de todo, aunque nos acabaron. Yo no le apuesto tanto a esa porque creo que en este momento es donde estamos tomando conciencia y haciendo los llamados a poner límites para que no se nos den esos escenarios. Pero hay otro escenario que tal vez sí sea conocido para algunos y es el de Wall-E, la película del robotcito de Disney. Seguramente la recuerdan. Básicamente, ahora pensemos dónde estábamos los humanos. En una nave espacial, porque vamos destruido el planeta, que no estamos lejos de ello además, estamos en una nave espacial flotando como en unas sillas, gordos, muy gordos, sin tener ningún contacto directo con otra persona, sino que todas nuestras interacciones, así estuviéramos hablando con el de lado, eran mediadas por una pantalla. Era el sistema de la nave la que decidía yo qué iba a comer hoy, qué iba a hacer, qué me iba a poner, cuál era la ropa que iba a usar, etcétera, etcétera. ¿Para qué sociedad nos estamos preparando? Y esa es la gran pregunta. Hoy, de hecho, bastantes críticas tiene todo el mundo tecnológico asociado a, pues es que estamos pegados a las pantallas y parece que ya no podemos despegarnos. ¿Para qué sociedad nos estamos preparando? ¿Cómo estamos marcando esos límites? ¿Cómo estamos definiendo el qué queremos ser como humanidad? Y acá entra todo un tema que vienen explorándolo y podría ser chévere si lo buscan en Google. Pueden escribir humanidades digitales y van a encontrar muchas reflexiones sobre este tema, sobre los factores éticos asociados al avance de la tecnología. Ese tema de la tecnología siempre le hace pensar que aunque sí se va a poner al servicio de todo el mundo, pues esto lo tienen que controlar los grandes grupos económicos que son los dueños de Facebook y de Android y de todas estas cosas. Ese control es perjudicial, o sea, ¿cómo lograr que terminen los grandes ricos, digamos, los grandes monopolios económicos controlando cómo se debe vivir? Porque ni siquiera los estados podrán deslindarse de todo esto. Creo que desafortunadamente, pues digamos que vivimos en un mundo capitalista, esto es innegable y salvo pequeñas disidencias que podemos tener en países o en comunidades o en grupos sociales, finalmente sí es un mundo que está regido por las lógicas del mercado. Asimismo hemos llevado esta dinámica al mundo digital y a los universos digitales, pero hay una gran diferencia. Y así como les contaba hace un rato de que si los zapatos me salieron malos, yo puedo comentar y puedo acabar con esa marca, pues exactamente igual todos tenemos voz y tenemos voto en digital. Es decir, si empezamos a darnos cuenta y si cada vez tomamos más conciencia de, por ejemplo, la importancia de nuestros datos, de que si es importante la privacidad, de que cuidado que hay sistemas que de verdad podrían activar la cámara del celular sin que yo me dé cuenta, o la cámara del computador y del portátil, y por eso muchos tenemos la práctica de cubrirlo con una cintica, podrán burlarse lo que quieran, pero así nadie lo va a ver a uno por lo menos. Tenemos que ser conscientes de que uno es un nuevo mundo, es una nueva realidad, pero coexistimos en ella. No podemos negar que existimos físicamente, pero también existimos virtualmente. Creamos quiénes somos en digital.
Yo tengo un perfil que dice Adriana Molano y que tiene unas historias de mí, que tiene unas fotografías y yo cuento lo que yo quiera contar. Pero a la vez todo lo que yo suba digital es compartido por todos y eso nunca se borra. Así aparezca en la plataforma que uno lo borró, no, eso nunca se va. Entonces, ojo con los temas de privacidad. Pero por esa misma línea, si empezamos a tomar conciencia y a darnos cuenta de que necesitamos generar unos límites, tomar unas decisiones, construir y apostar por unas comunidades digitales mucho más fuertes y que respondan a unos intereses mucho más compartidos, donde realmente generemos valor para toda la sociedad, pues seguramente la tecnología estará ahí para darnos la mano, para decirnos, hey, yo tengo la forma de literalmente conectarlos a todos con ese propósito. Y ahí es donde le podríamos ganar la batalla a esos imperios y donde lo económico no necesariamente va a ser lo más importante. Si quieren leerte, has escrito muchos libros y muchos artículos muy interesantes. Hay cosas, porque mucha gente seguramente dice, quiero seguir leyendo estos temas. A ver, ¿dónde te conseguimos? ¿Dónde me consiguen? Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como @molanor, @molanor. Entonces, en Facebook, /amolanor, en Twitter, @amolanor, en LinkedIn, /amolanor, etcétera, etcétera. Pero además, vamos a hacerle un regalo a toda nuestra audiencia. Y es que, bueno, una de las más recientes publicaciones que tengo es un libro digital, por supuesto, porque tenemos que ser coherentes, y es un libro que se llama Modelos de negocio para la economía digital y explica un poquito de estos temas. Es de súper fácil lectura, porque además lo escribí yo con tono de comunicadora, no de ingeniera. Entonces, explica todos estos temas y vamos a compartirles a todos ustedes el link para que puedan descargarlo. Vamos a tenerlo, seguramente nos van a ayudar en producción para que lo podamos compartir en pantallas, pero también a través de las redes sociales y demás, para que todos puedan profundizar sobre estos temas. Y si tienen cualquier pregunta, me escriben por todas las redes y ahí estoy atenta a compartir todas estas ideas con quien las necesite, quien las interese, quien quiera escuchar. Adriana, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta linda experiencia. Yo creo que para todos los que estuvieron muy atentos, se les genera realmente una discusión familiar interesante. Recuerda siempre que el canal Cristovisión es tu casa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, Padre, por la invitación maravillosa a compartir estas ideas y yo feliz siempre de poder acompañarlos. Gracias. A ustedes, queridos amigos, temas bien interesantes para dialogar, pensar. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.